Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Procuradora General Margarita Cabello insistió hoy en que se deben conservar las facultades sancionatorias de la Procuraduría contra funcionarios elegidos popularmente. Aseguró Cabello que una interpretación rígida del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conllevaría a la desaparición de la acción disciplinaria contra los funcionarios elegidos por voto popular. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ingrid Betancourt anunció hoy desde Barranquilla que desiste de su candidatura presidencial y se une a la campaña de Rodolfo Hernández. La excandidata anunció que iniciará el proceso legal ante las autoridades electorales. En rueda de prensa, el candidato de la Liga Anticorrupción dijo estar de pláceme por este apoyo. La alianza Ingrid Betancourt-Rodolfo Hernández se hizo oficial en un acto público en Barranquilla, en lo que llamaron la batalla final. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El IDEAM anunció hoy que el llamado fenómeno de la Niña se extenderá en Colombia más allá de junio. Según el Instituto de Meteorología, el enfriamiento de las aguas del Pacífico hará que se prolonguen las lluvias en la mayor parte del país durante el segundo semestre del año. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización Mundial de la Salud convoca reunión de emergencia por la viruela del mono, mientras los casos se extienden por el mundo. 11 países, la mayoría de ellos en Europa, reportan casos confirmados de viruela del mono. Otro tiroteo sacude a Estados Unidos. 2 muertos y 8 heridos tras ataque de un hombre a un restaurante en Chicago. Autoridades de Estados Unidos advierten de posibles apagones este verano debido al calor y el clima extremo. Explosión sacude al aeropuerto de Ginebra en Suiza. Rusia corta el suministro de gas a Finlandia en represalia por su intento de ingreso a la OTAN. Un juez bloquea decisión de Biden de suspender el Título 42, la ley creada por Trump que permite la expulsión express de inmigrantes. El euro se acerca a la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. ¡Escándalo! Elon Musk pagó para ocultar una denuncia de acoso sexual a una azafata. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. La Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión extraordinaria de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono. Un extraño virus se está expandiendo. La aparición de un caso de la viruela del mono en Reino Unido el 7 de mayo encendió las alarmas primero en Europa, luego en Estados Unidos. Y en América del Sur se preparan para su llegada. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión extraordinaria para discutir sobre este brote de la enfermedad vírica originaria del reino animal, que solo ocasionalmente causa infecciones en personas. Con el correr de los días, la viruela comenzó a propagarse y ya se identificaron bastantes casos en más de una decena de países. La transmisión del virus puede ocurrir por contacto directo con sangre, fluidos corporales o lesiones cutáneas o mucosas de animales que estén infectados. El virus de la viruela del mono se ha registrado mayormente en África Central y Occidental y es una infección rara pero peligrosa, similar al virus de la viruela ahora erradicado. Esta suele tener una sintomatología más leve que la de la viruela. Según expertos, comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, un síntoma que no tiene la viruela, y agotamiento. Hasta 3 días después de tener fiebre, se puede desarrollar un sarpullido en la cara y el cuerpo que evoluciona hasta lesiones en la piel como costras. El periodo de incubación, es decir, el tiempo desde que la persona se infecta hasta que tiene síntomas, suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. La enfermedad suele durar entre 2 y 4 semanas. Mientras se sigue investigando sobre la enfermedad, países como España preparan la compra de miles de vacunas contra la viruela tradicional para hacer frente al brote del mono. La extraña enfermedad de la viruela del mono se sigue propagando cada vez más rápido en el mundo. Ya hay 11 países donde se han reportado contagios con esta enfermedad. Cada vez se conocen más casos de viruela del mono en el mundo.
Las autoridades sanitarias de Montreal, Canadá, han identificado 17 casos probables de la viruela y han empezado una investigación para entender la cadena de transmisión de la enfermedad. En Estados Unidos detectaron un primer caso de este tipo de viruela en un hombre residente en el estado de Massachusetts. Se trata de un hombre adulto que había viajado recientemente a Canadá. En Reino Unido, las autoridades sanitarias detectaron 2 nuevos casos de viruela del mono y elevaron a un total de 9 las personas contagiadas que se han identificado desde el pasado 6 de mayo. Portugal también confirmó 14 casos de la viruela del mono o monkeypox y mantiene en observación a casi una decena de otros cuadros sospechosos. Las autoridades sanitarias suecas también anunciaron la detección de un primer caso de viruela del mono en el país. La persona contagiada no está enferma de gravedad, pero recibió atención médica. Por su parte, la Dirección General de Salud de Francia confirmó un primer caso en su territorio en un hombre de 29 años que no había viajado en los últimos meses por los países donde circula el virus. En Italia, las autoridades confirmaron 3 casos. El Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas Alemanas en Múnich confirmó el primer caso de viruela detectado el 19 de mayo en un paciente con las lesiones cutáneas características del virus. En Bélgica se confirmó un caso después de que las autoridades enviaran una muestra a Países Bajos para su análisis. La Comunidad de Madrid, por su parte, tiene 30 casos confirmados y al menos detectó 28 posibles casos de infección por viruela del mono, y el Ministerio de Sanidad, junto con los gobiernos regionales, activó la alerta sanitaria. Por otra parte, en Australia, la Oficina de Salud de Nueva Gales del Sur dijo que había identificado un caso probable en una persona que había viajado recientemente a Europa. Un tiroteo en el centro de Chicago dejó 2 personas muertas y otras 8 heridas. La balacera se desató después de una pelea entre un grupo de jóvenes. 2 personas fallecieron y otras 8 resultaron heridas en un tiroteo en Chicago, en el vecindario Gold Coast. El tiroteo ocurrió la noche del jueves alrededor de las 10:40 de la noche frente a un McDonald's ubicado en la cuadra 800 North State Street, cerca de Chicago Avenue y la calle State. Según las autoridades, todo comenzó por una confrontación entre un grupo de jóvenes afuera del McDonald's cuando un individuo sacó un arma y disparó. Tras la balacera, la gran presencia policial no detuvo el caos y mientras paramédicos subían a las víctimas a las ambulancias, se formó una pelea a golpes en plena calle entre varios individuos. Las autoridades lograron arrestar a una persona y recuperaron un arma. Debido al calor y el clima extremo que se vive por estos días en Estados Unidos, las autoridades advirtieron de posibles apagones eléctricos en el país. Las autoridades de Estados Unidos advirtieron que las temperaturas extremas y la sequía que se está viviendo en este momento en el país podrían hacer que la red eléctrica colapse varias áreas de Estados Unidos este verano boreal, lo que podría provocar cortes de electricidad y apagones. Según la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte, una empresa que supervisa la salud de la infraestructura eléctrica de la nación, manifiesta que las temperaturas extremas y la sequía de este 2022 podrían hacer que la electricidad se deteriore, ya que aumenta la demanda por parte de los ciudadanos. Sin embargo, la compañía dice que gran parte de América del Norte tendrá recursos adecuados y electricidad disponible este verano, pero varios mercados están en riesgo de emergencias energéticas. El mandatario estadounidense Joe Biden llegó a Corea del Sur, inicia así su primera gira por Asia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Corea del Sur con el objetivo de consolidar los lazos con los aliados de seguridad regionales a medida que crece la preocupación por una prueba nuclear de Corea del Norte. Biden quiere que el viaje se base en los movimientos recientes que aceleraron un giro de años de Estados Unidos hacia Asia, donde el creciente poder comercial y militar de China está socavando el dominio de Washington. El mandatario estadounidense se dirigió a una fábrica de semiconductores del gigante tecnológico surcoreano Samsung en Pyeongtaek, donde fue recibido de manera calurosa por el nuevo presidente de ese país, Yoon Suk-yeol. Joe Biden se dirigirá hacia Japón desde Corea del Sur el domingo. Sostendrá conversaciones con los líderes de ambos países, además de unirse a una cumbre regional del Quad, una agrupación de Australia, India, Japón y Estados Unidos, mientras se encuentra en Tokio. En las inmediaciones del aeropuerto de Ginebra, en Suiza, se presentó una fuerte explosión que terminó en un incendio. Hasta el momento no hay registro de víctimas.
Según reportó el diario suizo Blick, el incendio se presentó sobre las 5:30 p.m. hora local en el distrito Grand Saconex, aledaño al terminal aéreo, específicamente en el lugar de construcción del futuro Centro Federal de Asilo y no en el edificio del aeropuerto. En videos compartidos en redes sociales se pueden ver grandes columnas de humo que afectaron la operación del aeropuerto. También se escucharon explosiones provenientes del lugar en llamas. El cuerpo de bomberos envió un total de 8 camiones para controlar el incendio que se presentó en el lugar. Según datos preliminares, el suceso se habría presentado por la quema de alquitrán que se usó para recubrir los techos en el almacén que explotó. A esta hora, según el diario citado, el incidente ya está controlado y los vuelos ya pueden operar con normalidad en la zona. Una investigación del New York Times documentó con videos, fotos y testimonios cómo las tropas rusas habrían cometido un brutal crimen de guerra al ejecutar a al menos 8 civiles que estaban bajo su custodia y que no representaban amenaza alguna para las fuerzas del Kremlin. Videos filmados el pasado 4 de marzo por una cámara de seguridad y un testigo obtenidos por The New York Times documentaron cómo un grupo de paracaidistas rusos ejecutaron a un grupo de civiles ucranianos mientras realizaban su ocupación a la región de Bucha. En las imágenes se puede observar cómo los soldados del Kremlin les hacen desfilar a punta de pistola por una calle mientras estas personas están encorvadas con las manos sobre la cabeza. Luego, un testigo en una casa cercana captó el momento en el que los hombres estaban bajo la custodia de las tropas rusas minutos antes de ser ejecutados, mientras cuenta hasta 9 personas retenidas. Los hombres son obligados a tirarse al suelo, entre ellos uno que lleva una sudadera con capucha azul brillante muy característica. Y según relataron al menos 8 testigos del rotativo estadounidense, los soldados rusos llevaron a los hombres detrás de un edificio de oficina cercano que habían tomado y convertido en una base improvisada. Hubo disparos y los cautivos no volvieron. Y un video grabado con un dron un día después es la primera prueba visual que confirma los relatos de los testigos y muestra los cadáveres tendidos mientras 2 soldados rusos hacían guardia junto a estos cuerpos, en el que se veía el cautivo de la sudadera azul, el mismo que se observa en una de las brutales fotografías que conmocionaron al mundo tras la retirada rusa de Bucha. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que la ofensiva rusa que se concentra en el Donbass convirtió a esta región separatista del este de Ucrania en un verdadero infierno. Acusando a Rusia de un intento deliberado de matar tantos ucranianos como sea posible en el Donbass, donde las fuerzas del Kremlin están tratando de aumentar la presión concentrando toda su ofensiva en esta región separatista en el este de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que en esta zona hay un infierno y esto no es una exageración cuando el Donbass se encuentra completamente destruido. Zelensky también se refirió al bombardeo brutal y sin sentido de Severodonetsk, donde solo en un día hubo 12 muertos y decenas de heridos. Para el mandatario, los bombardeos, los ataques aéreos y con misiles en contra de ciudades ucranianas no son solo acciones militares durante la guerra, sino un intento deliberado y criminal de destruir el máximo de hogares, instalaciones sociales y empresas. Al mismo tiempo, expresó su convencimiento de que esto será calificado como un genocidio del pueblo ucraniano y que todos los invasores serán definitivamente llevados ante la justicia, advirtiendo que todo esto no tiene ni puede tener ninguna explicación militar para Rusia. El gobierno ruso dijo que creará nuevas bases militares en respuesta ante lo que considera puede ser una posible expansión de la OTAN. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aseguró que su país formará 12 unidades y divisiones en su distrito militar occidental y mejorará la fuerza de combate de sus tropas. Según Moscú, la decisión se produce en respuesta a la solicitud formal de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, presentada hace unos días ante la organización. Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей. Shoigu también dijo que Moscú estaba cerca de controlar totalmente la región separatista de Lugansk, en el este de Ucrania, y que más de 1.900 soldados que estaban atrincherados en la planta metalúrgica de Azovstal de Mariupol se rindieron. Заблокированные на заводе националисты активно сдаются в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек. Напомню, что до этого сложили оружие 1387
7 морских. El líder de la cartera de defensa acusó a Estados Unidos de intensificar los vuelos a bombardeos estratégicos en los últimos años, aumentar el envío de buques de guerra al mar Báltico e intensificar los ejercicios de entrenamiento en la región con sus aliados de la alianza político-militar. Rusia le suspenderá el suministro de gas a Finlandia a partir de mañana por no aceptar su sistema de pago en rublos. La empresa estatal rusa Gazprom informó a Finlandia que detendrá los flujos de gas natural a partir de este sábado 21 de mayo, en horas de la mañana, luego de que el país nórdico se negara a pagar por ese servicio en rublos, como lo exige el grupo ruso. El consejero delegado de la firma de Finlandia, Gasum, consideró muy lamentable la decisión de Gazprom, pero remarcó que se esforzarán para mantener el abastecimiento a los usuarios. El Kremlin ya ha tomado medidas similares con Polonia y Bulgaria en abril, argumentando la misma razón. Aunque el gas solo representa el 8% de la energía consumida en Finlandia, prácticamente todo el que se usa en el país procede de Rusia. El grupo de los 7 países más ricos del mundo aportará más de 19.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania en sus finanzas luego de la invasión rusa. El G7 se comprometió a aportar 19.800 millones de dólares a las finanzas de Ucrania, que enfrenta la invasión de Rusia. Según el ministro de Finanzas alemán, los fondos serán utilizados para ayudar a Ucrania a cubrir su déficit financiero y continuar asegurando el suministro de los servicios básicos al pueblo ucraniano. Zusammen mit den internationalen Finanzinstitutionen stellen wir der Ukraine eine direkte, kurzfristige Budgethilfe in Höhe von 19,8 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. 9,5 Milliarden Dollar haben wir hier mobilisiert und dazu kommen eben Beiträge, die über die internationalen Institutionen. Por su parte, la Unión Europea desembolsó otros 600 millones de euros de ayuda macrofinanciera de emergencia a Ucrania. Este es el segundo desembolso del paquete de ayuda económica de 1.200 millones que propuso el Ejecutivo Comunitario y aprobaron los Estados miembros y el Parlamento Europeo a principios de febrero en plena tensión con Moscú. Esta ayuda de emergencia está condicionada a la adopción de reformas por parte de Kiev y el objetivo es ayudar al país a afrontar sus necesidades financieras y apoyar su estabilidad económica. República Checa prorrogó el estado de emergencia en el país ante la crisis sin precedentes por la llegada de refugiados desde Ucrania. El gobierno de República Checa prorrogó el estado de emergencia ante el gran número de refugiados que están llegando al país tras la invasión rusa a Ucrania, una situación que el primer ministro del país ha calificado de crisis sin precedentes. La prórroga salió adelante con 80 votos a favor, 50 en contra y 11 legisladores que se abstuvieron, mientras que la oposición propuso que el estado de emergencia se aplace solo por 14 días más. Inicialmente, esta calamidad se activó el 4 de marzo debido al colapso de las instituciones por la llegada de refugiados. El Ministerio del Interior de República Checa anunció que 348.177 refugiados de Ucrania han recibido protección temporal en el país desde que comenzó la guerra de Ucrania el 24 de febrero. En Estados Unidos, un juez determinó que los migrantes indocumentados deben seguir siendo expulsados bajo el título 42, lo cual impide que el gobierno Biden derogue la norma creada por su antecesor Donald Trump, lo cual deja a miles de inmigrantes en el limbo. Un juez federal del estado de Luisiana ordenó este viernes al gobierno de Estados Unidos continuar implementando el conocido como Título 42, una norma implementada por el anterior gobierno del presidente Donald Trump y que cerró de facto la frontera para solicitantes de asilo y migrantes. Mientras tanto, los migrantes en las ciudades fronterizas de Ciudad de Juárez y Tijuana, en el norte de México, esperan con impaciencia a que llegue el 23 de mayo, cuando se informará si se derogará la regulación del título. Eso es lo que dijo, si va a caber el título 42, nadie no sabe si es cierto, si nadie no sabe todavía, estamos todavía esperando, ¿tú me entiendes? Lo que pasa, nosotros necesitamos a alguien para decir nosotros, hablar con nosotros, ¿tú me entiendes? Cuando nosotros acercamos a formar a lo que sea, siempre a nosotros siempre se rechaza. La administración del presidente Joe Biden tenía previsto levantar las restricciones el próximo 23 de mayo debido a que la regla ya no era necesaria después de considerar las condiciones actuales de salud pública. Nicolás Maduro reveló en un programa radial que pedirá la visa para asistir a un festival de salsa en Nueva York y expresó su amor por Estados Unidos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un programa radial transmitido por una emisora del Estado, expresó su cariño por los Estados Unidos y aseguró que pedirá la visa norteamericana para asistir a un festival de salsa en la ciudad de Nueva York que se realizará el próximo 11 de junio. Mi visa para ir a Nueva York al Festival de la Salsa Boricua en Nueva York. El día 11 de junio nos vamos Silly y yo directo a Nueva York. Me espera en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York. Yo conozco muy bien Nueva York. He manejado muchísimo en Nueva York. Esta manifestación de amor de parte de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos se da días después que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara que aliviará las sanciones a su par venezolano a cambio de un compromiso del gobierno sudamericano de dialogar en Ciudad de México con la oposición. 3 personas que presuntamente querían entrar explosivos usando un dron a una cárcel en Ecuador murieron a pocos metros de llegar a la prisión. Ecuador despertó con una nueva escena de terror. La madrugada de este viernes, los habitantes del sector La Rioja, en Daule, a unos 50 kilómetros de Guayaquil, escucharon una potente explosión que sucedió en el cerro ubicado detrás de esa urbanización. Y según testigos, las detonaciones fueron 3. Cuando la policía llegó, encontraron un vehículo incinerado y 3 cadáveres desmembrados. Allí encontraron además baterías de drones dirigidos por las víctimas que al parecer manipulaban explosivos e intentaban ingresarlos a la penitenciaría del litoral a través de drones. El lugar de las explosiones está cerca a esta, la prisión más violenta del país, donde se han registrado masacres con centenares de presos asesinados y donde cumplen su condena varios líderes delictivos. Esta situación se presenta en medio del estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso para combatir la inseguridad y a un día de las explosiones de 2 coches bomba en la provincia fronteriza de Esmeraldas. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se entregó a las autoridades apenas unas horas después de que la justicia del país ordenara su captura inmediata, luego de que revocara el polémico habeas corpus que permitió su salida de la cárcel hace 2 meses. Jorge Glass, quien fue el vicepresidente de Rafael Correa entre 2013 y 2017, ya fue sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Y recibió una condena de 8 años por cohecho en un caso denominado sobornos, que era una compleja red a través de la cual empresarios dieron al gobierno del expresidente Correa millonarias sumas a cambio de la concesión de obras públicas. Además, Glass está pendiente de la sentencia de una tercera causa por corrupción. Sin embargo, los procesos no fueron suficientes para impedir que un juez de una pequeña localidad decidiera liberar a Glass el pasado 10 de abril, aduciendo que hacía prevalecer el derecho a la vida del sentenciado antes que el cumplimiento del fallo y la pena. La defensa de Glass argumentó que su defendido estaba enfermo y que su vida corría peligro en la prisión debido a las frecuentes matanzas entre presos en las cárceles. Sin embargo, en las últimas horas, la justicia ecuatoriana revocó el polémico habeas corpus que permitió su salida de la cárcel y ordenó su captura inmediata. Glass se entregó y nuevamente fue ingresado en la prisión de Latacunga, al sur de Quito. Regreso a la cárcel, con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es Historia Viviente. Adicionalmente, se ordenó la inmediata investigación de todos los funcionarios, tanto del sistema de prisiones como judiciales, que intervinieron en la liberación de Glass a fin de establecer presuntas infracciones y responsabilidades. El euro se acerca a la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. Esto debido a que la divisa estadounidense se ha fortalecido al punto de convertirse en la moneda más cara del mundo. La razón es la aversión al riesgo en los mercados y la huida de inversores hacia los activos tradicionales. Durante esta semana en Europa, el euro llegó a rondar los $1,05 después de haber estado en declive constante durante casi un año. Un nivel que deja la moneda oficial de la eurozona, formada por 19 de los 27 estados miembros de la Unión Europea, muy cerca de la paridad con el dólar estadounidense por primera vez en 20 años. El dólar se viene fortaleciendo por la adversión al riesgo en los mercados, que han experimentado una huida de inversores hacia los activos tradicionales. Esto cuando sigue latente la incertidumbre desatada por la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento de la inflación, los problemas de la cadena de suministro, la desaceleración del crecimiento y el endurecimiento de la política monetaria.
El monitor de valoración de Deutsche Bank indica que el dólar estadounidense es ahora la moneda más cara del mundo, mientras que el indicador de posicionamiento de divisas del prestamista alemán muestran que las posiciones largas en dólares frente a las monedas de los mercados emergentes están a su nivel más alto desde el pico de la pandemia de COVID-19, mientras la excesiva debilidad del euro amenaza la estabilidad de precios en el bloque comunitario, aumentando más el costo de los bienes y materias que ha llevado la inflación de la zona euro a niveles récord. Y aunque algunos analistas siguen siendo escépticos de que se alcance la paridad, al menos de manera persistente, algunos sectores del mercado aún creen que el euro eventualmente se debilitará aún más. El dueño de SpaceX y Tesla, Elon Musk, fue acusado de acoso sexual y afirman que su empresa pagó $250.000 a una azafata para acallar la denuncia. SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pagó presuntamente a un auxiliar de vuelo $250.000 para resolver una demanda por conducta sexual inapropiada contra su CEO en 2018, según el portal Business Insider. Según el artículo, el asistente trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX y acusó al multimillonario de frotarle la pierna sin consentimiento y ofrecerle comprar un caballo a cambio de un masaje erótico. Inmediatamente, Musk reaccionó a través de sus redes sociales, negando los hechos, alegando que la persona que dio su testimonio es una activista de extrema izquierda de Los Ángeles y que el único objetivo era interferir en la compra de Twitter. El cambio climático puede producir que las personas reduzcan sus horas de sueño. Eso concluyó un estudio hecho en Dinamarca. El cambio climático no solo tiene efectos a gran escala, sino que también puede tener una fuerte influencia en actividades cotidianas fundamentales como el sueño. Un equipo científico encabezado por la Universidad de Copenhague estima que para 2099 el alza de temperaturas podría mermar entre 50 y 58 horas de sueño por persona al año. El estudio sugiere que en las noches muy cálidas con más de 30 grados centígrados, el sueño disminuye una media de algo más de 14 minutos. La probabilidad de dormir menos de 7 horas también aumenta a medida de que suben las temperaturas. Durante la noche, nuestro cuerpo desprende calor al entorno circundante, dilatando nuestros vasos sanguíneos y aumentando el flujo de sangre hacia las manos y pies. Y para ello, el entorno circundante debe estar más frío que nosotros. Los investigadores descubrieron que en condiciones de vida normales las personas parecen adaptarse mucho mejor a las temperaturas exteriores más frías que a las más cálidas. La NASA anunció que termina una de sus operaciones en Marte debido a que la sonda InSight está a punto de morir por polvo acumulado en sus paneles solares y pronto se verán agotadas sus baterías. Tras 4 años de investigaciones, esta sonda deja un valioso legado de datos vitales. Llegada a Marte en noviembre de 2018, la sonda InSight pronto verá por completo agotadas sus baterías, pues actualmente funciona con apenas la 10ª parte de su energía original. Tras 4 años de investigaciones en Marte, la sonda de la NASA probablemente culmine sus actividades este verano boreal debido a que está a punto de morir por la acumulación de polvo marciano en sus 2 paneles solares, de unos 2,2 metros de ancho cada uno. Este robot, equipado con un sismómetro ultrasensible, registró más de 1.300 sismos marcianos, incluido uno de magnitud 5, el mayor hasta la fecha. De hecho, la sonda dejará un legado de datos que podrán ayudar a mejorar la comprensión humana de la formación del planeta rojo. InSight ganó una extensión de vida útil hace aproximadamente 1 año, cuando su brazo robótico fue utilizado de forma imprevista para eliminar parte del polvo de los paneles solares, lo que prolongó la misión. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Sergio González, director gerente, presidente de la ETVNet. ¿Por qué NET? Nosotros nos presentamos al proceso del ministerio como una unión temporal entre ETV y Skynet. Skynet es una filial de ETV. Dentro de esta Skynet, ETV tiene el 75% de participación, por eso es una filial. Ahora, nos presentamos como unión temporal y la composición de esta unión temporal es 75% ETV, 25% Skynet. Es decir, que en el total de la unión temporal, ETV responde por más del 93% de esta unión temporal. Desde la noche anterior,
anuncié que le preguntaría hoy sobre a cuántos niños en edad escolar va a beneficiar esta extensión de conectividad rural. Ya me importantísimo. Aquí vamos a tener un impacto, hemos calculado en cerca de 600,000 niños en zonas rurales, en escuelas donde nunca han tenido conectividad ni acceso al Internet, que vamos a beneficiar durante todo este periodo de 10 años para que puedan acceder a hacer sus tareas, a hacer sus investigaciones, a ver lo que pasa en el resto del mundo a través de las nuevas tecnologías. Pero ahí tengo una gran duda. ¿De qué le sirve a un niño, a una escuelita, tener la opción de la conectividad si no tiene computadores? Ha habido un proyecto bastante grande justamente que ha adelantado gobiernos anteriores de entregarles y llevarles justamente a los niños, pues no conectividad, sino los equipos, tabletas y demás. No, pero a ver, escúcheme, ETVNet les va a dar computadores a los niños y entonces ¿para qué sirve la conectividad si no tienen computador? No, señor. El proyecto como tal que sacó el ministerio, del cual nosotros participamos, es para llevar la conectividad. Esto no tiene incorporado como tal proveer equipos a los niños. Pero es indispensable. Sí, sin lugar a dudas. O sea, si uno tiene un equipo que efectivamente le permita acceder a este tipo de conectividades, pero en las escuelas efectivamente hay equipos. En algunas. En algunas escuelas, correcto. En algunas, por no decir casi en ninguna. Entonces mi pregunta sigue siendo esa. ¿Cómo esperan beneficiar a 600,000 niños en los campos si no tienen computadores? ¿O qué piensan hacer? ¿O usted va a pedir ayuda al gobierno nacional o al Ministerio de Educación o cómo? No, yo creo que en la medida que vayamos conectando como tal, recordemos que estos son zonas apartadas del país y ahí se verán justamente ese tipo de necesidades. Pues en el momento en que veamos que efectivamente hay una escuela donde no tenga equipos, pues con seguridad miraremos en conjunto con el gobierno, si no, sin lugar a dudas. No. Sin lugar a dudas. Usted tiene toda la razón. Ahora, en el país, un tema importante, y las cifras así lo dicen, es que en temas de penetración, por ejemplo, de equipos móviles, ¿sí? Estamos en cerca de más de 70 millones de equipos o de conectividad móvil en todo el país, cuando tenemos una población de 48 millones de habitantes. Y yo creo, doctor Sergio, que la misma duda que tengo sobre los niños es válida para los adultos, porque uno cómo le puede pedir a un cultivador de papa en una región con Putumayo que tenga computador. Es decir, es absolutamente indispensable, doctor Sergio, que haya sistema de conectividad, pero también elementos técnicos para recibir la imagen, y si no... Coincido con usted, Yamid. O sea, una cosa sin la otra van de la mano. En este momento lo que está es el proyecto de conectividad y lo que le decía a usted ahora, seguramente nos encontraremos zonas del país, porque estos son zonas apartadas, zonas muy apartadas y de difícil acceso. ¿Cuántos millones de campesinos van a tener la opción de recibir la conectividad? No has dicho, de tenerla, así no tengan computador. ¿2 millones? De este proyecto hemos calculado que cerca de 2 millones de habitantes van a beneficiarse de esta conectividad. Imagínense, pues para, entre otras cosas, manejar el mercadeo. Pero esto que firmaron ayer, el doctor Sergio, es un canto a la bandera si no le dan al campo instrumentos para recibir la señal satelital. Pero si no tienen computadores, ni los campesinos nuestros, ni los niños del sector rural. De acuerdo. Recordemos que este proyecto para todo el país está dividido en 2 regiones, región A y región B. La primera región la tiene claro y lleva ya conectando sitios desde hace 1 año y medio. ¿Sí? Yo hasta el momento no he oído que haya efectivamente esas deficiencias en los sitios donde ellos han estado conectando este tipo de sitios. Ahora, posiblemente pasará, y en el momento en que pase seremos los primeros en levantar la bandera para ver qué hacemos en conjunto con el gobierno nacional para que esa conectividad realmente sea efectiva. Pero obviamente estas preguntas, yo le reconozco, no deberían ser para usted, sino para... Estoy de acuerdo. Para el gobierno central, que es el responsable, porque ¿qué tiene que ver la alcaldía con que nuestros campesinos no tengan computadores? Pues. Y nosotros además aquí estamos participando en un proyecto de conectividad en zonas rurales y lo que vamos a llevar. Ese proyecto como tal no tiene incorporado ningún tipo de obligaciones sobre un tema de equipos. Le prometo que voy a invitar a la señora doctora Valderrama, la Mintic, para que nos diga de dónde van a sacar los computadores para que la conectividad inaugurada hoy o firmada hoy sirva. De acuerdo. Ahora, mire, mi pregunta final.
¿Usted qué hacía cuando el doctor Enrique Peñalosa ofreció vender la ETV? A ver, el doctor Enrique Peñalosa tuvo 2 alcaldías y en las 2 alcaldías efectivamente su proyecto fue vender la ETV. Sí. Yo llevo en la industria de telecomunicaciones 20 años. Sí. Y mi carrera profesional... MBA además. MBA del Instituto de Empresa y economista de la Universidad de los Andes. Y apasionado más por la industria de telecomunicaciones. Sí. Ahora, recuerdo mucho que en la primera alcaldía del doctor Peñalosa, yo en ese momento no estaba metido en la industria de telecomunicaciones, sino al contrario era en temas netamente financieros y económicos. Ahora... Pero ETV hoy da utilidad. Sí, señor. Y harta. Tenemos unas utilidades netas positivas y el objetivo justamente que tenemos con todo este tipo de proyectos, lo que venimos haciendo es de fortalecer la empresa. Y supongo yo que con el negocio que hoy iniciaron o que hoy firmaron, pues va a haber mucha más utilidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un proyecto de 1.071 billones de pesos para los próximos 10 años. Usted va a tener, doctor Sergio, los ojos del país encima para saber qué va a hacer inmediatamente con los 70.000 millones de pesos que ya le dieron, que van a una fiducia para que usted comience la conectividad con nuestro campo. Sin lugar a dudas. Ahora, esos 70.000 millones de pesos no nos los han dado. Hasta ahora lo único que hemos hecho es firmar el contrato. Sí, pero... Ahora, dentro del contrato efectivamente hay un anticipo por esos 70.000 millones de pesos. Ese anticipo no nos lo van a entregar a nosotros sino una fiducia. Y por supuesto van a haber todos los ojos encima para que efectivamente ese anticipo se entregue a la empresa, pero contra las facturas de la compra de equipos. Ahora sí mi pregunta final. Yo supongo que usted aspira a terminar su periodo como gerente de la ETV con la alcaldesa actual. Es decir, que si eso se cumple, usted alcanza a inaugurar el servicio de Internet. Me encantaría, Yamir, poder inaugurar la totalidad de estos sitios y de estos centros digitales e ir a las zonas, además. Para es el año 2024. 2023, diciembre del 2023. Sí, sí. Al final del gobierno. ¿Alcanza? Vamos a cumplir con las fechas y vamos a conectar la totalidad de los 6.589 sitios. Doctor Sergio, muchísimas gracias por esta invitación. Y medio país tiene los ojos puestos sobre usted y la ETV Net y miles de campesinos y niños, esperando que esta promesa que se firmó hoy sea realidad. Ya me tienen todo el compromiso de la empresa, además firmamos este contrato para cumplir. Doctor Sergio, muchas gracias. A usted muchas gracias. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Procuradora pide mantener su facultad de sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Expertos plantean que funcionarios puedan participar en política. Ingrid Betancourt se retira y adhiere a Rodolfo Hernández. Hay riesgos electorales en 27 departamentos, dice misión de observación electoral. Germán Vargas Lleras sufre fractura de cadera en accidente en bicicleta, intervenido exitosamente. Otto Bula en libertad tras pagar 5 años de cárcel por soborno de Odebrecht. Encapuchados sabotean ceremonia de grado en la Universidad Industrial de Santander. Crece invierno, lluvias en medio país, arroyos arrastran 3 carros en Barranquilla. Inundado aeropuerto de Villavicencio, 29 vuelos cancelados. Acuerdo de fiscalía con empresario de centros poblados. Asesinado en Bogotá, exguerrillero de FARC, firmante de acuerdo de paz. Estas son las 10 mujeres más buscadas por ataques con sustancias tóxicas. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La Procuradora General, Margarita Cabello, insistió hoy en que la Procuraduría debe conservar las facultades sancionatorias contra los funcionarios elegidos popularmente. Aseguró que cumplir de manera rígida el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conllevaría a la desaparición de la acción disciplinaria contra estos funcionarios. Desde Bucaramanga, la procuradora le respondió a los juristas y críticos que consideran que su entidad no puede hoy suspender, sancionar ni inhabilitar a ningún funcionario elegido popularmente, que su entidad debe conservar estas facultades. Una interpretación rígida de la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos llevaría a que en Colombia desaparecería el estatuto disciplinario para los servidores de elección popular. Aunque la Corte Interamericana advirtió que solo los jueces pueden restringir derechos políticos, en el fallo que protegió los derechos de Gustavo Petro, la procuradora Cabello insiste en que el Congreso autorizó a su entidad con facultades de juez o jurisdiccionales para adelantar acciones disciplinarias contra los elegidos popularmente. Mientras las normas y reglas estén vigentes y la legalidad exista, la Procuraduría General de la Nación tiene que hacerlas cumplir. La Corte Constitucional estudia varias demandas que piden tumbar las facultades jurisdiccionales o de juez que le fueron otorgadas a la Procuraduría en una reforma aprobada el año pasado. El exprocurador y exfiscal general Alfonso Gómez Méndez propuso la eliminación de las sanciones disciplinarias por participación en política contra los funcionarios elegidos popularmente. A propósito de las recientes suspensiones de 4 alcaldes por presunta participación en política, el exprocurador Alfonso Gómez propone que les permitan a todos los servidores públicos intervenir por encima de la mesa. Esta prohibición ha sido una farsa en Colombia, porque aquí todos hacen política. Dejemos de un lado la farsa y que hagamos lo que hacen otros países, permitir que los funcionarios intervengan en política con unas limitaciones, no utilizar los recursos del Estado, no utilizar la nómina oficial. El exprocurador Jaime Bernal Cuellar difiere de esta propuesta. Me parece que se tiene que conservar necesariamente la norma sancionatoria, porque aquí los señores servidores o algunos de ellos llegan a los cargos públicos para aprovechar con intereses partidistas o intereses personales el cargo público. Gustavo Petro sigue adelante en la intención de voto y Federico Gutiérrez se mantiene en segundo lugar, según la firma encuestadora Guarumo, que hoy reveló su más reciente estudio sobre la contienda presidencial. A menos de 9 días de las elecciones presidenciales, hoy se conoció una nueva encuesta, la de la firma Guarumo. A la pregunta, ¿por cuál candidato a la presidencia usted votaría si las elecciones fueran el próximo domingo? Respondieron los colombianos. Gustavo Petro, 37,9%. Federico Gutiérrez, 30,8%. Rodolfo Hernández, 20,3%. Sergio Fajardo, 4,3%. John Milton Rodríguez, 0,8%. Ingrid Betancourt, 0,8%. Enrique Gómez, 0,5%. Luis Pérez, 0%. Voto en blanco, 2,4%. En una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, ¿por quién votaría usted?, preguntó Guarumo. Gustavo Petro, 45,7%. Federico Gutiérrez, 42%. Voto en blanco, 9,2%. En una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿por quién votaría usted? Gustavo Petro, 45,2%. Rodolfo Hernández, 41,5%. Voto en blanco, 8,6%. En una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo, ¿por quién votaría? Gustavo Petro vuelve a ganar con el 45%. Sergio Fajardo sacaría el 38,7%, mientras que el voto en blanco el 12,3%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Ingrid Betancourt declinó su aspiración presidencial y decidió adherir a la campaña del candidato Rodolfo Hernández. He tomado la decisión de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar el sistema. Así fue el anuncio de Ingrid Betancourt. Renunció a su candidatura presidencial, para lo cual iniciará el proceso legal ante las autoridades electorales. En rueda de prensa, el candidato de la Liga Anticorrupción dijo estar de pláceme por ese apoyo. Para mí es el día más importante, que es la consolidación realmente de un grupo de ciudadanos, amigos de Ingrid,
que le han creído. Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt coincidieron en insistir en el llamado a Sergio Fajardo y a su alianza política. Este es el momento de volver a llamar a todos los compañeros con los cuales transité un espacio, que eran los miembros de la coalición Centro Esperanza. Los hemos invitado. Si no quieren venir, nosotros tenemos que respetar las decisiones que toman los ciudadanos, porque eso es lo democrático. Al ex vicepresidente Humberto de la Calle, Ingrid Betancourt le dijo que quedaba en libertad. Humberto siempre estaba en libertad de tomar buenas decisiones o de tomar malas decisiones. La alianza Ingrid Betancourt-Rodolfo Hernández se hizo oficial en un acto público en Barranquilla, en lo que llamaron la batalla final. Y termina la campaña presidencial en plaza pública. Gustavo Petro arremetió en Medellín contra la procuradora, Federico Gutiérrez estuvo en Ibagué y Sergio Fajardo en Bogotá. Con una multitudinaria asistencia de simpatizantes pese a la lluvia, el candidato presidencial Gustavo Petro cerró su campaña en Medellín. Allí lanzó duras críticas contra la Procuradora Nacional por la suspensión del alcalde Daniel Quintero. Se quiere expropiar el bien común para volverlo simplemente un negocio de particulares. El candidato Petro dijo una vez más que el gobierno del presidente Duque es similar a la dictadura venezolana. Sergio Fajardo adelantó campaña en la capital de la República. En la tarde estuvo en el centro comercial Plaza de las Américas, en el suroccidente de Bogotá. Allí intercambió opiniones con los habitantes y transeúntes del sector. Y aprendí a pararme en una acera, a hablar con las personas, permitir que me digan lo que me tengan que decir, entenderlas, escucharlas, responder. Y yo estoy convencido que eso es un hecho potente en términos políticos. Entonces así he hecho, así hago y así haré mientras que tenga energía. Mañana estarán con Dinamarca y el domingo nuevamente en Bogotá. El candidato Federico Gutiérrez estuvo en plaza pública en Ibagué. Desde ahí aseguró que en su gobierno el Banco Agrario no dará utilidades. Su propuesta es que preste al 0% de intereses para el campo. Y se refirió a los últimos resultados de las encuestas, donde el candidato Rodolfo Hernández sube y se acerca más a él. Aquí pisando talones de nada. Aquí nosotros estamos con la gente en la calle y vamos a ganar. El candidato terminó el día de correrías en la ciudad de Barranquilla. La misión de observación electoral alertó por el riesgo alto de violencia que hay en 27 departamentos del país en medio de las elecciones presidenciales. Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Arauca, Bolívar, Putumayo, Córdoba, Valle del Cauca, Caquetá, Meta, Santander, Cesar, Atlántico, Guaviare, Sucre, Tolima, La Guajira, Magdalena, Casanare, Risaralda, Huila, Guainía, Bichada, Bogotá, Caldas y Quindío son los 27 departamentos del país, más Bogotá, la ciudad capital, sumando 28 zonas, las que en este momento tienen algún tipo de alerta por violencia para las elecciones a presidencia. Las regiones que más preocupan son lo que tiene que ver con el Catatumbo, digamos acá en municipios como el Tarra, Otibú, lo que tiene que ver con Arauca, Saravena, Tame, también todo lo que tiene que ver con Putumayo, algunos municipios de Nariño, especialmente los municipios del norte del Cauca. Con riesgo extremo son 16 departamentos y 30 son los departamentos con riesgo medio. ¿Preocupa alguna situación de orden público que se pueda presentar en la capital del país? Hay mucho tipo de acciones de grupos armados, digamos por ejemplo amedrentamientos contra la población civil. Las alertas son mayores a las que se presentaron en las elecciones a Congreso. Anteriormente teníamos 344 municipios para la elección de Congreso en riesgo y actualmente pues subió a 376. La cifra las entregó la misión de observación electoral a Noticentro 1 CMI. La Procuradora General, Margarita Cabello, pidió explicaciones a la organización electoral por la demora en la contratación de una auditoría internacional para los softwares electorales. A 9 días de la primera vuelta presidencial, la Procuradora preguntó si la auditoría internacional podrá ser aplicable a los sistemas de preconteo y escrutinios que se usarán el 29 de mayo. Este lunes arrancan las votaciones en el exterior para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Cerca de 1 millón de colombianos residentes en el exterior podrán votar en los consulados habilitados para este fin. El horario se extiende en días hábiles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A 9 días de las elecciones presidenciales, la registraduría advirtió que hay 468.000 cédulas sin reclamar. La cédula es requisito esencial para poder votar.
Un llamado de la Registraduría Nacional a los ciudadanos que aún no han recogido sus cédulas a menos de 10 días para que se desarrollen las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. A la fecha tenemos en todas las registradurías del país aproximadamente 468.000 documentos pendientes por reclamados por parte de todos los ciudadanos. Las ciudades que más tienen documentos pendientes por reclamar son la ciudad de Bogotá con 98.271, seguida de la ciudad de Medellín con 32.800 documentos y la ciudad de Cali con 27.115. Con éxito fue intervenido en Bogotá el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien sufrió una fractura de cadera en un accidente que tuvo mientras montaba bicicleta. Exitosa fue la operación que le hicieron a Germán Vargas Lleras en una clínica del norte de Bogotá, luego de sufrir un accidente cuando montaba en bicicleta en el municipio de Duitama, Boyacá. Desde allí fue trasladado en helicóptero a la capital de la República. Vargas Lleras, de 60 años de edad, ha sobrevivido a 2 atentados que le hizo la entonces guerrilla de las FARC y a un accidente en moto acuática que le desfiguró la cara, la cual debió ser reconstruida. Voces de solidaridad llegaron para el ex vicepresidente y ex candidato presidencial, sobre todo de Sergio Fajardo, quien sufrió en la campaña de 2018 también una fractura de cadera. Una fractura de cadera es un dolor tremendo. Le deseo una pronta recuperación a Germán Vargas y que pueda retornar muy rápido a la bicicleta, que es de los mayores placeres de la vida. Espero que Germán Vargas Lleras se recupere de sus lesiones y retorne sano a su hogar. Un abrazo y pronta recuperación para Germán Vargas. Noticentro 1 CMI consultó con un especialista en qué consiste la lesión que sufrió el ex vicepresidente Vargas Lleras y cuál es el tratamiento para lograr su recuperación. El ortopedista Javier Pérez, cirujano de cadera, explicó la implicación de una lesión de cadera como la que sufrió el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras montando en bicicleta. En el caso del doctor Vargas Lleras, si tiene 60 años, es una persona que consideramos muy joven, porque hablamos del manejo de las fracturas, pero dentro del rango de la edad del vicepresidente es una persona joven. En estos casos, la operación permite que el paciente en pocos días pueda caminar y tener una vida normal. Hay muchos sistemas que permiten una recuperación completa de los deportistas, inclusive como se ha visto en el caso de Egan. Un juez de Bogotá ordenó la libertad del excongresista Otto Bula tras cumplir una pena de 5 años de cárcel por el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht. Tras cumplir una pena de 5 años de cárcel por el escándalo de Odebrecht, un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá ordenó la libertad inmediata del excongresista Otto Bula. Bula fue uno de los primeros capturados y condenados por este escándalo de corrupción. Específicamente, sirvió de intermediario entre Odebrecht y los funcionarios en Colombia con los que la multinacional gestionó millonarios contratos de infraestructura a cambio de millonarias coimas. El testimonio de Bula fue clave en la judicialización de otras personas, como el excongresista Bernardo Miguel El Ñoño Elías. Desde febrero del 2021, Otto Bula ya contaba con el beneficio de casa por cárcel. Los obispos de Colombia invitaron a la ciudadanía a votar a conciencia en las elecciones presidenciales. Dicen que el voto es la herramienta no violenta más poderosa que hay. Sobre 3 principios de la Iglesia Católica, los obispos invitan a los colombianos a votar este domingo 29 de mayo en las elecciones presidenciales. Distinguir, ponderar y valorar las propuestas y capacidades de los diferentes candidatos. El voto es la herramienta sin violencia más poderosa que tiene una sociedad democrática para determinar su futuro. El secretario de la Conferencia Episcopal manifiesta que la participación en política es una obligación moral. El sueño compartido de un país mejor para todos nos permite recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, si logramos entregar su dirección a las personas que consideramos más dispuestas a servir al bien común. La Iglesia Católica, por último, hace un llamado a que los colombianos voten a conciencia. Un grupo de encapuchados irrumpió en una ceremonia de graduación de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Las imágenes captadas por estudiantes muestran el momento en el que un grupo de encapuchados se toma el auditorio en donde se cumplía la ceremonia de graduación. También se observa cómo el rector es empujado por los hombres de negro en medio de gritos y rechazos del auditorio. O sea, finalizando el evento, irrumpen algunas personas encapuchadas y hay una agresión hacia el señor rector, y es un hecho que realmente desde la alcaldía municipal estamos rechazando de manera contundente. El
El rector no se ha pronunciado por los hechos. Sí lo hizo el Consejo Académico a través de un comunicado rechazando la conducta que atentó contra uno de los más sublimes actos de la universidad, la graduación de sus estudiantes, al tiempo que hizo un llamado al diálogo y a construir espacios de comunicación. Las directivas de la Universidad del Valle denunciaron amenazas contra algunos estudiantes de la institución. Mensajes de texto con intimidaciones como estos son los que han recibido en sus teléfonos celulares 6 líderes estudiantiles de la Universidad del Valle desde el pasado 16 de mayo. Hemos colocado las denuncias específicas, conectado esta información con los organismos de seguridad de la región. Algunas víctimas son defensores de derechos humanos y en las misivas les indican que deben abandonar el centro académico o de lo contrario serán asesinados. Se nos acusa de tener vínculos con partidos de derecha, partidos que han tenido investigaciones con parapolítica. La denuncia ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación para que sea la entidad encargada de determinar procedencia y responsables de las amenazas. El fenómeno climático conocido como la Niña, que provoca más lluvias, se extenderá al segundo semestre del año, según el IDEAM. Recientes imágenes satelitales del IDEAM muestran cómo ha venido deteriorándose el clima, especialmente en las costas del territorio nacional. A través de este comunicado, la entidad ambiental advirtió que el fenómeno de la Niña sigue presente y se prevé que se extienda durante el segundo semestre del año. En consecuencia, dice el IDEAM, se mantendrán las precipitaciones sobre lo normal en los meses de junio y julio. La directora del IDEAM, Yolanda González, insistió además en la alerta frente a la proximidad de la temporada de huracanes. Que estén pendientes de todos los comunicados, dado que ya inició el tránsito de ondas tropicales por el Océano Atlántico y el Mar Caribe colombiano. Ya estamos con la presencia de la primera onda tropical que nos incrementará las precipitaciones en el centro norte del territorio nacional, en el Mar Caribe colombiano y en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. El IDEAM prevé que para el segundo semestre del año se esperarán precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios históricos. En Barranquilla, las fuertes lluvias provocaron la reaparición de los arroyos que terminaron arrastrando varios vehículos. Inicialmente fue un vehículo gris al que lo sorprendió la fuerte corriente. Luego, el arroyo se llevaba el automóvil rojo en el que se movilizaba una mujer y sus 2 pequeños hijos. Al instante, una camioneta apareció y también corría la misma suerte. Mi esposa venía en el carro, en ese carro que está ahí en el rojo, y recogió a mis niños en el colegio y aquí en el semáforo paró porque estaba en rojo y repentinamente llegó un arroyo y el arroyo bajó por acá por la 50 y mi esposa pues no alcanzó a cruzar y empezó a echar de para atrás, todos los carros echaron de para atrás y algunos alcanzaron a acomodarse, pero mi esposa entró en shock, en crisis, y acá, unos 60 metros del carro echando de para atrás arrastrado por el arroyo, alcanza a chocar con otro carro que estaba ahí. Personas del sector se sumaron al rescate. Se bajan unos señores de una camioneta, con un lazo amarran una llanta del carro a un poste y por una ventana sacaron a mis hijos y a mi esposa. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Ante la grave inundación en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, el gobierno evalúa utilizar la base aérea de Apiay como terminal alterno. En Villavicencio, el desbordamiento del río Guatiquía inundó el aeropuerto Vanguardia, provocando su cierre durante el día de hoy. La situación del aeropuerto es que la pista está inundada, el aeropuerto está cerrado, no está en operación, no se sabe hasta cuándo, porque se pondrá en operación, porque las lluvias van a continuar. En un comunicado, la Aeronáutica Civil informó que cerca de 29 operaciones aéreas no se pudieron realizar debido a la inundación de su pista. Igualmente, las aguas inundaron las zonas aledañas al aeropuerto Vanguardia. Bueno, si sigue lloviendo, si la inundación sigue y le impediría el trabajo a los ingenieros que están de todas formas intentando ver el daño y las posibilidades de hacer un arreglo pronto. De hecho, el ejército ha ofrecido también maquinaria, están aquí muy expresos, el batallón de ingenieros colaborando en lo que se pueda, pero si las condiciones por ahora del río no nos han dejado. Los habitantes de este sector perdieron todos sus enseres y los organismos de socorro rescataron a varias familias, las cuales fueron trasladadas a un coliseo acondicionado como albergue. Lo único que hicimos fue abrir puertas para que el agua pasara derecho y esperar a ver que toda la noche levantados, porque al frente allá no podíamos salir, nos sacaron ahora en la grúa. La autoridad local declaró la urgencia manifiesta. Y en Charalá, Santander, la creciente súbita de un río provocó la muerte de 2 menores de edad.
Lo que comenzó como un reto para dos jóvenes estudiantes de 14 y 16 años en Charalá, Santander, terminó en tragedia cuando los menores, a la salida de su escuela, apostaron cruzar nadando el río Chagres. Lo que era el puente. Desafortunadamente, en una creciente súbita los arrastró. En las últimas horas fue hallado sin vida el cuerpo de uno de ellos y el otro permanece desaparecido. Con esta tragedia ya suman 7 las víctimas que deja la ola invernal en este departamento, con más de 50.000 familias afectadas y millonarias pérdidas. El empresario de seguros Juan José Laverde firmó un preacuerdo con la Fiscalía por el cual pagaría solo 4 años de cárcel a cambio de declarar contra los demás implicados en el escándalo Centros Poblados. Juan José Laverde, uno de los protagonistas del escándalo de Centros Poblados, firmó un preacuerdo con la Fiscalía. En este, Laverde reconoce haber cometido los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, tras haber tramitado las garantías bancarias falsas con las que Centros Poblados logra la adjudicación del millonario contrato del Mintic. Además, se compromete a declarar contra sus socios Emilio Tapia y Luis Fernando Duque y a devolver 186 millones de pesos de su incremento patrimonial injustificado. A cambio, Juan José Laverde pagaría solo 4 años de cárcel. Todo esto si un juez aprueba lo acordado. El empresario se encuentra con detención domiciliaria desde el pasado 10 de noviembre y enfrenta otro proceso penal por la pérdida del anticipo de los 70.000 millones de pesos del contrato del Mintic. La defensa de Juan Larrison Estupiñán, alias Matamba, insiste en que el presunto narcotraficante no se escapó de la cárcel La Picota de Bogotá y pidió un peritaje forense para insistir en su desaparición. La defensa de Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, asegura que el narcotraficante del Clan del Golfo no se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá, sino que fue desaparecido. La defensa sostiene que el hombre que aparece en los videos de cámaras de seguridad y que fueron presentados como prueba de la fuga no corresponden a alias Matamba. La defensa va a contratar unos peritos expertos en videos, fotografías y otro perito experto en morfología, precisamente para lograr cotejar, ¿no?, las imágenes de los videos con las reales características de Juan Larrison. Mientras tanto, las autoridades siguen en su búsqueda. Alias Matamba es uno de los narcotraficantes más buscados del país. La Fiscalía pidió archivar el proceso contra el sociólogo profesor universitario Fabián Sanabria por presunto abuso sexual de un joven de 25 años. Según la Fiscalía, los términos de ley para investigar ya se vencieron, ya que han transcurrido 9 años y 7 meses desde la presunta ocurrencia de los hechos. Ha llovido en las redes sociales. Colombia fue ubicada como el tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos. En nuestro país, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que el número de desarraigados supera los 5 millones. Según el Observatorio de los Desplazamientos Internos con sede en Ginebra y el Centro Noruego para los Refugiados, Colombia cuenta con la desgarradora cifra de 5,2 millones de desplazados, una cifra que para la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento CODES se queda corta. Hay una crisis humanitaria porque además no solo hay desplazamiento, hay confinamiento. En muchas partes la gente no sale, pero está controlada por los armados. Hay también asesinato de líderes sociales que se conocen datos escandalosos. Las masacres en los últimos años han llegado a números de 100 otra vez y estamos hablando también de minas antipersonales, de hostilidades, de reclutamientos, de bombardeos indiscriminados. Jaime es la cara de esos colombianos desplazados a los que la violencia no le ha dado tregua. Su primer desplazamiento fue en el 2003. Grupos al margen de la ley como paramilitares. Llegó a Bogotá y por esa terquedad de confiar en la esperanza, compró una finca en Ibagué. Pero hasta allí llegaron sus enemigos y lo volvieron a desplazar en 2017. Por pensar diferente, por pensar en una mejor calidad de vida para el pueblo, no para mí, sino para la comunidad. Jaime ingresó a la lista de víctimas a quienes el Estado debía indemnizar, pero a la fecha no ha pasado nada. Hasta la presente la unidad de víctima no ha cumplido en nada. Rostros que más allá de las cifras hablan de un país que no ha podido pasar la dolorosa página de la guerra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado colombiano tomar medidas de seguridad para evitar hechos violentos como los ocurridos en el paro armado promovida por el Clan del Golfo. La Comisión Interamericana destacó el temor generalizado que vivió la población en varios departamentos durante una semana y pidió al Estado la adopción de medidas que garanticen la seguridad y tranquilidad de los civiles. Un exguerrillero de las FARC vinculado a programas de reincorporación en Bogotá fue asesinado en Ciudad Bolívar.
Gerardo González Correa, de 31 años, vinculado a programas de reincorporación en el sur de Bogotá, fue asesinado en el barrio Mochuelo Bajo de Ciudad Bolívar. En 3 meses es el segundo desmovilizado asesinado en esa localidad. Debe de haber una investigación seria a quien les compete para poder saber qué es lo que está pasando en la localidad de Ciudad Bolívar frente a estos asesinatos de reincorporados como amenazas a líderes sociales, a líderes políticos, a militantes del Partido Comunes. Aquí necesitamos garantías para poder vivir tranquilamente en nuestra localidad. De los 320 exguerrilleros asesinados, 5 casos han sido en Bogotá, 2 en la localidad de Ciudad Bolívar. Este año han muerto en siniestros viales más de 2.400 personas. Hay un aumento del 14% respecto al año pasado. Los motociclistas son las mayores víctimas en las vías. Cifras conocidas por Noticentro 1 CMI dan cuenta de la alta tasa de siniestralidad que dejan los primeros 4 meses del año. Con 20 muertes diarias en promedio, se suman un total de 2.409 fallecidos en el país. Hay que decir que en el año corrido estamos aún por encima del año 2021. Es una tarea que nos preocupa de manera relevante en este momento. Los motociclistas ponen las peores cifras. Fueron 1.424 muertos reportados, peatones 545, usuarios de vehículos 307 y ciclistas 134. Estamos en alrededor de 14 fallecidos por cada 100.000 habitantes, es lo que pasa en la mayoría de nuestros países de América Latina. Hay que decir que tenemos otros que están por encima de 30 fallecidos por siniestros viales. El aumento respecto al año anterior es del 14,27%, pues en 2021 para los mismos 4 meses murieron 2.152 colombianos en las vías. Las autoridades en Bogotá revelaron el cartel de las 10 mujeres más buscadas por drogar y robar a sus víctimas en las zonas de fiesta de la ciudad. La policía ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero de ellas. Este es el cartel de las 10 mujeres más buscadas en Bogotá por usar sustancias tóxicas para robar a los hombres en las zonas de rumba de la ciudad. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita identificarlas plenamente y capturarlas y llevarlas a la justicia. Estas mujeres jóvenes y voluptuosas, según las autoridades, son responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, homicidios, lesiones personales y secuestro. Una línea que va a estar 24 horas recepcionando la información. 300-899-2743. En lo corrido de este año hemos registrado cerca de 100 casos más de los que habíamos registrado el año pasado. Las autoridades priorizarán 5 puntos de Bogotá para contrarrestar esta modalidad. Chapinero, en la zona G y T, la 1 de mayo en la localidad de Kennedy, Galerías en Teusaquillo, Usaquén y Suba. La oferta pública de adquisición por acciones del Grupo Argos representará inversiones por 3,5 billones de pesos para el Grupo Gilinski. En una movida, los Gilinski lanzaron una oferta pública de adquisición sobre las acciones de Argos en una intención por aumentar la participación en las empresas del grupo empresarial antioqueño. Se busca adquirir como mínimo el 26% de las acciones en circulación y un máximo del 32,5%. El precio de oferta es de $4.08 por acción. De cumplirse el objetivo, los Gilinski estarían pagando una cifra de 3,5 billones de pesos. Una entrada de capital bastante buena, por eso estamos hoy viendo presiones bajistas sobre el dólar. En realidad, de lograrse ese máximo, sería alrededor de 3,6 billones de pesos colombianos. El mercado financiero está a la expectativa y no ve con claridad un cumplimiento de la propuesta hecha por los Gilinski, aunque la oferta está por encima en un 10% sobre el valor de la acción potencial. Busca ganar participación en Grupo Argos y de manera indirecta, teniendo en cuenta que Grupo Argos también tiene participación en Nutresa y en Grupo Sura, pues estaría ganando participación también en estas otras acciones. Antes de ser suspendida, cerró en 13.540 pesos. La presidenta de la Cámara Colombo-Americana, María Claudia Lacutir, reveló que 110 productos colombianos tienen potencial exportador a Estados Unidos. De acuerdo con la dirigente gremial, el Tratado de Libre Comercio trae nuevas oportunidades para al menos 20 sectores económicos. Anuncia que hay clientes potenciales que buscan productos colombianos en agroindustria y manufacturas.
El presidente Iván Duque y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, firmaron un acuerdo de asociación estratégica que eleva al más alto nivel las relaciones entre las dos naciones. En el marco de una visita de trabajo que realiza el presidente Iván Duque a Reino Unido, Turquía y Suiza, el mandatario se reunió con su homólogo turco, Tayyip Erdogan. En el encuentro, los jefes de Estado firmaron 3 acuerdos. El elevar nuestra relación bilateral al grado de relación estratégica, un gesto que usted y su gobierno tienen con Colombia y que ubican a nuestro país en los mismos parámetros históricos de relacionamiento que ha tenido el gobierno de Turquía con países en América Latina. El primero de los acuerdos tiene que ver con cooperación en salud y producción de vacunas. También se firmó otro acuerdo en materia de cooperación con el objetivo de impulsar espacios de intercambios académicos y científicos entre las instituciones de educación superior de ambas naciones. El DANE reveló que durante el primer trimestre del año aumentaron los precios de la vivienda nueva. Según el índice de precios de la vivienda nueva divulgado en las últimas horas por el DANE, mientras en el año 2020 los precios de la vivienda subían 1,32% en el primer trimestre, en el año 2021 el aumento fue de 1,55% y este año alcanzó un máximo en los últimos 3 años de 2,40%. El aumento de precios de la vivienda anualizado supera el 7%. Por ejemplo, mientras en 2020 un inmueble para vivienda que costaba 200 millones de pesos, con el ajuste registrado por el DANE en 2022 subió a 215 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,41% a 1.459 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 5,06% a 53.110 pesos. La acción que más cayó fue la de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con una pérdida de 5,80% a 159 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 53.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,06% a 36.550 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.989 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.860 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.195 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 15 centavos. El azúcar se transó en 19,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $110 con 35 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $112 con 91 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.839 pesos.